Señor. Señor Jesús, le bendiga, hermano, una vez más en esta hermosa hora. Se vea el momento, hermano, de meditar en la palabra del Señor, ya que a eso nos hemos acercado, ¿verdad? A cantarle al Señor y también a alimentarnos con su palabra. A eso nos hemos acercado a la casa de oración. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Entonces les invito, hermano, que se pongan en pie para que meditemos todos juntos lo que es la bendita palabra en el libro de Mateo. Mateo en su capítulo 25 y verso 26. Y vamos a meditar en esta hora. Mateo 25 y 26. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. En esta hora, hermanos, vamos a meditar acerca del trabajo, hermanos, dentro de la obra del Señor, porque nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Muchos hermanos les gusta esa frase, ese saludo. No les dice Dios le bendiga, hermano, ni otro tipo de saludo, sino que dice siervo del Dios Altísimo, siervo de Dios. Es bien bonita ese saludo, ¿verdad? Bien halagador. No le digan a uno Dios le bendiga, hermano Oscar, no, que Dios le bendiga, siervo de Dios. Se oye, pero es elegante ese saludo. Pero esa palabra, hermanos, de siervo, encierra mucha responsabilidad, mucho empeño, mucho esfuerzo. Y según Dios, según la palabra que hemos visto en esta hora, hermanos, dice que a unos le dio, hermanos, a uno le dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Dice que a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, hermanos, ahí vemos la justicia de Dios. El Señor, hermanos, yo lo que quiero que veamos en esta hora, que el Señor no es injusto. El Señor, hermanos, nos conoce a todos perfectamente. Él no nos va a poner a todos la misma carga. Él no nos va a demandar a todos la misma cantidad de trabajo. Mire cómo dice que a unos le dio 5 talentos. Esto está en el verso 14, en el 15. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro le dio 1. Y ahí aclara a cada uno conforme a su capacidad. Y yo traigo a memoria, hermanos, que dice que a unos puso apóstoles, a otros profetas, a otros consejeros, a otros sabios, a otros evangelistas, diferentes labores.
Y hablando de los dones, dice que puso a unos que ayudaban. El ayudar es un don, es un trabajo, ayudar. A unos dones de lengua, a otros dones de sanidad, hablando de dones, y también habla de ministerios. Todo es diferente y todo tiene su peso, todo tiene su responsabilidad, pero no todos son igual. No todos son igual. Unos son de mayor responsabilidad, otros son más difíciles. Pero cuando digo difíciles, poniéndolos todos en balanza o una sola medida. Pero como aquí dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad, entonces todos lo sentimos igual. Tanto como el que evalúa que aquello es fácil, lo que hace una persona, para el que lo hace también le cuesta, porque es según capacidad. Y al que tenía capacidad de llevar 5 talentos, también le cuesta, pero los sabe llevar, porque tiene más capacidad. Y al que llevaba 2 y al que llevaba 1, siente lo mismo de costoso, pero porque como las fuerzas son pocas, por eso le dio 2 y al otro le dio 1. Entonces, cuando digo fuerza, puede ser fuerza física o una capacidad intelectual, como sea. Entonces, ahí vemos nosotros la justicia de Dios. Y por eso es que el Señor, hermanos, no acepta, fíjense, hermanos, el Señor no acepta de ninguna manera que alguien esté en la obra sin hacer nada. Sin hacer nada. Él no acepta. Porque alguien no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer lo otro, no puede hacer lo otro, lo que hacen algunos hermanos. Pero puede hacer algo. Entonces, ese algo que puede hacer, tiene que estarlo desempeñando. De tal manera que el Señor no quiere ver a nadie. Lo estoy ilustrando literal. O sea, lo estoy ilustrando real. Como un trabajo material, como un trabajo físico. Para explicarme mejor. Lo estoy ilustrando como un trabajo físico. Un trabajo, a eso se le llama literal. No literario. Literario es otra cosa. Literal, hay hermanos que confunden la palabra literal con literario. Entonces, en un trabajo, hermanos, hay gerentes. Bueno, primero hay directores, gerente, subgerente, supervisores, y de ahí están los empleados que están en el mismo nivel. Cada quien tiene su responsabilidad, cada quien tiene responsabilidad según sus capacidades. Hay secretarias, hay asesores, hay psicólogos que están en recursos humanos, todos con diferentes capacidades en diferentes áreas dentro del trabajo. No todo, y están los de limpieza, Entonces, todos tienen diferentes capacidades, pero como todos son siervos del patrono de esa empresa, aunque no sea lo mismo que desempeña el de limpieza con el gerente, aunque no sea lo mismo que desempeña la secretaria con el subgerente o el supervisor, aunque no sea lo mismo, pero todos tienen que estar en movimiento, trabajando. ¿Verdad que se entiende bien fácil, hermano, esa ilustración? Bien fácil. El de limpieza tiene que verse durante sus horas de labores haciendo limpieza. La secretaria en sus labores, en el tiempo de sus horarios, hermano, ella tiene que estar en su papelería, en su escritorio, qué sé yo. El gerente tiene que estar viendo cómo se mueve, cómo está toda la administración. Y los demás empleados, cada quien en su labor, sean operarios, sean, hermanos, depende de la clase de empresa, hermanos, sean operarios, sean meseros, sean cocineros, así sucesivamente. Pero todos tienen diferentes capacidades, pero todos tienen responsabilidades y todos tienen que estar en movimiento. Y hay alguien que se ve que no hace nada. ¿Quién cree usted que es el que se ve que no hace nada en toda empresa?
Se ve que no hace nada, pero tiene una gran responsabilidad. Los vigilantes, el vigilante, porque solo está de pie, y así de fácil se gana el sueldo, solo está paradito en una esquina o en la otra, solo están paraditos con el fusil. Pero esa es su capacidad. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría que presta servicios de vigilancia han sido militares, entonces tienen esa capacidad. Aunque cualquier otra persona haya aprendido a usar armas de fuego, pero no ha estado en el fuego, no ha estado en esa área. Entonces, yo ilustro estas cosas, hermanos, para que nosotros podamos entender lo que habla acá el Señor en cuanto a sus siervos dentro de la obra. Que a uno le entregó 5, a otro 2 y a otro 1. Entonces, al que le entregó 1 es porque el Señor evaluó su capacidad y que él iba a desempeñar su trabajo igual que lo iba a desempeñar el de 5 talentos, igual que el que lo iba a desempeñar el de 2 talentos. Entonces todos iban a cumplir con su tarea. Llegar a las 6 de la tarde, hablando de un día laboral, todos tenían que entregarle cuentas a su Señor. Mire, vengan para acá, revise, todo está en orden, todo está limpio, no hay basura, todo está impecable, el de limpieza. Y así sucesivamente todos los que yo he mencionado, entregándole cuentas a su Señor. No todos trabajaron en lo mismo, unos que sudaron, otros que no sudaron, otros que usaron el cerebro, sentaditos, otros en la administración y otros físicamente. Pero todo se llega el momento de entregar cuentas a quien lo empleó, quien le dio la oportunidad. Entonces, en esta ocasión, dice la palabra de que aquella persona que le entregó solamente, aquel siervo que le entregó un talento, él lo dio en poco. Ese es el detalle, que todo dentro de la obra del Señor es valioso, es útil, es para el bienestar dentro de la obra. Entonces aquella persona lo dio en poco, lo dio con menosprecio. 1 casi no es nada para aquel que tiene 5 y 2 no. Mejor lo voy a enterrar, digo, oye, mejor lo voy a enterrar para no perdérselo a mi Señor. Hermanos, un paréntesis. ¿Usted cree que el que establece o crea una empresa la va a crear para invertir un millón y que al final del año el resultado sea 1 millón? No estoy hablando de ganancia. Invirtió 1 millón y tantas operaciones y tanto que se trabajó y al final hacen cuenta, hermano, que 1 millón hay de dinero. ¿Usted cree que para eso crean las empresas? Las empresas no, las empresas para no duplicar las ganancias, sino para multiplicarlas. ¿Usted cree que el agricultor, otro ejemplo más sencillo, cree que el agricultor, el granito que siembra, que cae a tierra, un solo granito, él va a esperar que cuando la mazorca salga, solo salga un granito de fruto? No. Él espera al menos que la mata de una mazorca, al menos, y esa mazorca trae, ¿cuántos granitos trae la mazorca, hermano? Más o menos, yo no. Esa curiosidad no la tenía, ¿no? Tendrán sus 100 granitos, probablemente hasta más. ¿Cuántas van a felicitar? Aproximadamente, unos 60, 70, 100. Pero todo lo que se hace es para la productividad, es para el crecimiento. Si hay trabajo, tiene que haber un resultado, tiene que haber ganancias, así se le llama, ganancias, se le llama utilidad. Entonces el Señor tenía 3 empleados con diferentes capacidades y cada uno tenía que entregarle ganancia. El que le entregó 5 talentos tenía que entregarle cierta cantidad de ganancia. ¿Cómo dice? A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. O sea que se vale ganar el 100%, hermano, se vale, según acá. Si el hermano Gerardo
compra un carro en $2,000, lo puede vender en $4,000, hermano. Mire, aquí hay asesoría financiera, hermano. Si la hermana Anita compra una gallina en 5, la puede dar en 10. Se ve bonito, ¿verdad? La parábola. Si yo compro el pan en $1, lo puedo dar en $2, porque la palabra se nos está enseñando aquí. Dice que fue, negoció con 5 y entregó otros 5. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Mire la visión empresarial. El doble. Es rentable, hermanos, es atractivo. Yo voy a meter $100 al banco a fin de año que me den 200 por todo. Que en vez de 100, 70 tiene, o 60 o 50. Hoy le quitan a 50, ¿verdad? Yo desconozco eso ahora en la actualidad. Antes no, que sea $3, 3 colones mensual, aunque sea 4 o 5 colones mensual, dependiendo de lo que tenía, pero le iba creciendo. Pero había cuenta meterlo, oiga, ¿por qué? ¿Por qué estoy hablando del banco? Porque estoy al final habla de banqueros. Porque en el banco, aunque sea, aparecían 3 coloncitos al mes. Cuando iba el otro mes, ya había otro poquito, y había ganancia. No como cuando usted y yo devengamos un sueldo que es libre, es total, es algo real, que usted ve que en la catorcena, en la semana, o en la quincena, o al mes, como sea, se ve una buena ganancia. Pero al tenerlo en el banco guardadito, le iba generando cierto porcentaje de ganancia. Así era. Pero vienen, hermanos, y estos dicen que van y hacen negocio y obtienen otros 5 de los 5 talentos. El otro va y negocia con los 2 y obtiene otros 2. Pero el que tenía 1, ahí va el análisis, ahí va para que nosotros pensemos. Y hermano, y recuerde, el Señor no es injusto, Él no va a pedir más. Él no va a pedir más de lo que está establecido a cada uno de lo que nos ha encargado, lo que nos ha delegado, lo que nos ha empeñado. No va a pedir más. Sin embargo, en la tierra, mire, el Señor no es injusto, pero sin embargo, en la tierra al siervo se le pide más de lo que se le es asignado. Así es. Los que hemos sido empleados hemos experimentado eso. A los siervos se les pide más de los que se le ha sido asignado. Muchas empresas hay tablas de chequeo. Desde el 1 al 50 o al 60, depende de todo lo que tiene que revisar, que quede en orden. Hay tablas de chequeo, que revisar esto, revisar lo otro, que esto quede aquí, y tiene que ir chequeando y revisando, porque después va el jefe, hermano, detrás, para ver si es cierto que todo lo que él ha chequeado, que ya hizo, está en orden. Entonces, hermano, pero el patrón siempre pide más, pero el Señor no es injusto. Ellos sabían que tenían que entregarle otra cantidad igual de lo que le habían confiado, de lo que le había confiado a su siervo. Pero viene este otro del que nosotros hemos tomado base en esta hora. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Pregunto, aquí le dio a uno 5 talentos. O sea, dinero, hermanos, talento es dinero. Le dio dinero para que lo trabajara y le entregó por todo 10 talentos. Sin dinero se puede trabajar, pregunto. No se puede trabajar, ¿verdad? Sin dinero no se puede trabajar, hermano. Aunque usted no sea empresario, aunque usted no sea negociante, pero ocupa dinero para agarrar el bus, el transporte, para ir y venir. Necesita dinero para comer en el trabajo. Para trabajar se necesita dinero. Sin dinero no se puede trabajar. Hay hermanos que dicen, hermano, me sale trabajo, me han llamado aquí, pero no tengo para el pasaje. No puede trabajar porque no hay moneditas. Entonces acá dice que este personaje le habían dado un talento, que no es poquito dinero. Según viendo la tabla de conversiones, no es poquito. Pero él dice que lo enterró inteligentemente. Lo enterró y ya enterrado ya no tenía responsabilidad, no había riesgo de perderlo.
pero no iba a generar nadita, ni un centésimo del talento, ni un décimo, nada. Entonces, ¿qué cree usted que hizo este que enterró el talento? Un talento, nada. Como ya no tenía con qué trabajar, ¿qué estaba haciendo? Descansando. Y al que descansa, oiga, y al que descansa en horas laborales, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Al que descansa en horas de trabajo, ¿cómo se le dice? No es que está en su hora de reposo, en su hora de refrigerio, en su hora de almuerzo, el que se sienta o que se va a acostar o que se esconde y que no hace nada. ¿Cómo le dicen, hermanos, a los que están en horas de trabajo, que están descansando? O se van para el baño y ya no salieron, se durmieron ahí. Aragaña. Se les dice, según la palabra, ocioso, negligente, malo. El que tiene trabajo y no trabaja en lo que ha sido asignado es malo, es negligente. No, que el Señor no le va a reclamar porque no hizo el trabajo del otro, le va a reclamar a lo que Él lo asignó. No sé si me entienden, a lo que fue asignado. Al hermanado ahorita no le va a reclamar, ¿y por qué no bautizaste a ninguno? No, ay, si él no es bautista. Hay otro ejemplo más clarito. No es de preocuparse que el Señor nos va a levantar algo que no nos corresponde a nosotros, sino que Él va a levantar lo que en realidad se nos asignó. Ahora, háganse ustedes la preguntita: ¿en qué le estamos trabajando al Señor? Háganme la preguntita: ¿en qué le estamos trabajando al Señor? ¿O qué estoy haciendo dentro de la obra? ¿O qué es lo que no estoy haciendo? ¿O solo estamos de piernitas cruzadas? Dice que cuando le enterró, se puso a descansar, a dormir bien confiado, y llegó el momento de entregar cuentas. Ese momento se llega, en el cual el que está en planilla, él con seguridad va a cobrar a la hora de que se está pagando el salario. Él va a cobrar porque como él está en planilla, trabajó o no trabajó, pero como él sabe que está en planilla, él va con el pecho en alto, hermano, ahí a cobrar, y no ha hecho nada. Así hay muchos, en muchas empresas. Hermano, es como las hormiguitas, que van unas 10, 15 hormiguitas con una gran hoja, y arriba van unas 2 o 3, como todo el rey, arriba, pero ahí van en el grupo, siendo carga de las demás obreras, hormigas obreras. Llevan un pedazo de pan, unas 3 hormiguitas, y tienen fuerza. Las hormigas tienen fuerza según la dimensión, según el tamaño de ellas. Ellas tienen fuerza, levantan una migaja de pan, hermano, y van otras 2 arriba, como que van en carroza. Pero ahí ellas van colaborando, ya son los vigilantes que van arriba y que salen. Pero este personaje dice que enterró el talento, y dice, y llegando el que le había recibido, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo, en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor, mira la respuesta del Señor. Cuando hay alguien que responde como el Señor espera, que sea productivo, que haya ganancias, que tenga algo con que presentarse a su Señor. Mira cómo responde el Señor. Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Cómo le dice? Buen siervo.
Y eso es así, hermanos, muy correcto. En toda fábrica, en todo restaurante, en toda empresa, en toda maquila, hay buenos siervos y malos siervos. ¿De qué se trata el tema en esta hora? Del bueno y el malo. De los siervos de Dios, pero hay buenos y malos. ¿Y cuál es el malo? El que entierra el talento. Y nosotros lo traducimos el que entierra el don. El que entierra el don. Así lo traducimos nosotros. Así lo enfocamos. Porque ¿qué nos ha dado el Señor para trabajar? ¿Cuánto dinero nos ha dado para trabajar? No, dinero no, dones para trabajar dentro de la obra. Y estamos trabajando en los dones que Él dice que repartió y dio dones a los hombres. Y ha repartido 9 dones en la iglesia. Ya pensamos en qué don nos ha dado. Hay quien que solamente un don. Hay quien que tiene 2 dones. Hay quien que el Señor le ha dado 3. Y hay quien que quizás le ha dado los 9 dones. Pero aquí quizás no tiene, alguien no tiene los 9 dones. Meditemos en esta hora. ¿Qué don nos ha entregado el Señor? Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea que el Señor se alegra, el Señor se goza de la gente trabajadora, de la gente que tenga energía, de la gente, hermanos, con capacidad y con deseo de producir, con la capacidad de sumar y no restar ni dividir, solo de sumar y de multiplicar. El Señor le gusta la prosperidad, hermano. El Señor le gusta. El Señor le gusta. No así le dijo a Israel, así le dijo a Adán: crecer y multiplicaos y fructificaos. ¿Y cómo le dijo a Israel? Multiplíquense en Egipto. Eso le gusta, hermano, y no es así el género humano, porque a nosotros nos gusta más y más. Había un hermano que cantaba un himno bien seguido y decía: bendíceme más y más. Pero él se refería a la moneda, no estaba hablando de dones. Bendíceme más. Ese himno le gustaba cantar a cada rato: bendíceme más y más, bendíceme más y más. Pero se refería a la monedita, al billete. Naturalmente, así es el género humano, porque somos hechura y semejanza de Dios. Así como al Señor le gusta la prosperidad, le gusta la bendición, le gusta ver todo en cantidad, hermano, y calidad, también así es el ser humano. Entonces dice: llegando también el que le había recibido, dice así, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Claro, claro, porque el que siembra y el que esparce son los siervos. El dueño no va a salir a cultivar. Eso es lógico. Galán dice: los empresarios solo se echan la monedita y a los que están sudando son los pobres obreros, dice. ¿Y quién puso el dinero? ¿Y quién tiene la capacidad? ¿Y quién tiene el intelecto? Claro, el dueño no va a salir a sembrar. Lo que siembra el agricultor. Por eso dice así. No es que el Señor está exigiendo algo que no es, pero él sabía que era duro. ¿Cómo dice? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Mire cómo se expresan de los patronos o de los jefes o de los amos, hermano. Duro, pésimo, capataz. ¿Y qué palabras? Mire, hermano, cuando ya no está satisfecho de trabajar en lo que se le ha sido asignado, se empieza a expresar mal del jefe. Mal me cabe, dice. Ojalá lo despidieran. Miren, y aquí dice que la palabra que era malo. El malo se expresa mal del que le dio la oportunidad de empleo. El malo se expresa mal del que le ha dado la oportunidad de empleo.
no le agradece, pero ese es el malo. Entonces le dice, sabía que eres duro, o sea que eres rígido, eres estricto. Para que algo funcione así tiene que ser el jefe. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo, Señor. ¿Cuánta ganancia le entregó? Van a decir que nada. Y si hubiera sido la dueña, ¿cómo se hubiera sentido? Contenta. Que inteligente. Pero menos mal que no te lo gastaste, le hubiera dicho. No, enojado. Si nosotros le habíamos producido el doble. Imagínense que de 10 talentos, el de 12 talentos, de 10 más 2, de 5 más 2, de 7 talentos, el Señor ya tenía 14. Y de aquel, pero ni el 1.25, ni el siquiera el 25% le tenía nada. ¿Y qué es el salvoconducto que el Señor le daba a este? Le da el consejo en su justicia, le aclara para que vean que no soy duro. Está bien, no lo trabajaste, pero ¿por qué lo enterraste? Si usted cree que algo enterrado sirve, claro, sobre la semillita, porque esa da fruto después, ¿verdad? Pero hablando de dinero, entiérdelo, metió $100 de billete, lo saca mojosos, lo saca peludo, verde, por láminas, y si moneda también se oxida. Lo que está enterrado no sirve ponerlo a trabajar. Pero para que veas, me estás diciendo que soy duro, que soy severo, que soy estricto, que soy demasiado exigente. Lo hubieras metido aunque sean los banqueros. Tal vez un 20% o un 10% me hubieras dado de ganancia, pero no me has dado nada. ¿Qué le tocó? Estaba contento el Señor con aquel siervo que pasó en la hamaca, que pasó en la vagada, que pasó en la playa, que pasó sentado, que pasó roncando, que hasta... ¿Cree que estaba contento? Mi hermano, naturalmente, así hablando, así sinceramente, naturalmente el Señor no le agrada a la gente ociosa. Así, hablando naturalmente, físicamente el Señor no le agrada a la gente ociosa. Hay consejo acerca de esto. El que no trabaja en nada, que tampoco coma, dice. Y que nos apartemos, oiga, dice que nos apartemos, pero no es ese el tema. Yo lo estoy enfocando porque he hablado de que en lo material tampoco le gusta al Señor, mucho menos en lo espiritual. Dice que el que anda desordenadamente, el apóstol Pablo a los tesalonicenses dice que el que anda desordenadamente, ¿quién es que anda desordenadamente? No es que anda la cinta suelta del zapato, la camisa de fuera, anda despeinado. No está hablando de ese desorden. El que no trabaja en nada, dice que es que anda desordenadamente. Dice que nos apartemos de aquellos que andan desordenadamente. Así dice, hermano, ¿ya leí usted la porción? Que nos apartemos de aquellos que andan desordenadamente, no trabajando en nada. Ahora bien, muestra de ello no es invento. A todos los que el Señor llamó para su obra estaban ocupados en algo. A todos los que llamó estaban trabajando. A todos. Cuando el Señor llamó a Moisés, andaba pastoreando, andaba con las ovejas de su suegro. Cuando el Señor llamó a los apóstoles, todos estaban en sus labores. Cuando el Señor llamó a David, hermano, David andaba trabajando. Y así, cuando llamó a José también, hermano, cuando empezó a tratar con José, el Señor siempre le ha gustado a la gente físicamente hablando que sea laboriosa. Requisito que el Señor busca, que la persona sea laboriosa, no negligente, no perezosa, no ociosa. A veces no va a contratar el Señor para que trabaje en su obra. Él busca estas cualidades, porque así con esa misma fuerza que trabaja en la materia, el Señor sabe que puede desempeñarse también en lo espiritual dentro de su obra. No sé si me están entendiendo. No sé ya bien, pero se ve el movimiento de la cabeza. ¿Están de acuerdo ustedes, hermano, que al Señor no le gusta a la gente haragana?
en nuestro idioma nos dice a la gana. Pero es que el Señor no es injusto y yo no lo hago con propósito de ofensa, sino cada quien en su capacidad. Pero algo hay que estar haciendo. Y hay quien que no se ve que hace nada, como dije yo, el vigilante. Esta es la persona que está orar y orar, ora por un ministro, ora por un hermano, ora por otra hermana, no se ve que hace nada, pero está orando, se da cuenta que es trabajo, pero hay que ni físicamente ayuda en nada. No digo de acá de la iglesia, ¿verdad? Es generalmente, según estas palabras. Hay quien que ni físicamente ni espiritualmente, en nada. Ni para su propia vida trabaja, de tratar de manera de cambiar, de esforzarse, de obedecer la palabra, en nada. Y cree que el Señor va a estar contento que le tocó a este hombre. Mire cómo dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, Señor. Con orgullo, aquí está, cabalito, el talento que me diste. Y respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Mire, la palabra negligente aquí, los sinónimos en español son bien feas, hermano. Lo contrario de negligente es inteligente. Pero lo contrario de inteligente es negligente. Y el negligente es tonto. Y aquí hay una palabra, bruto. Esa palabra da risa, me da risa, bruto. Aquí dice que se embrutecen, unos profetas se embrutecen, unos sacerdotes se embrutecieron, dice. Bruto, que le digan bruto a uno, hermano, da que eso no es halago, hermano. Qué bruto es usted, hermano. Ya, que no se siente halagado, pero que le digan, hermano, me sorprende, y eso cómo lo hizo. Ay, que soy hijo de Dios y yo soy una partícula de la sabiduría, una partícula de la inteligencia del Señor, así como Israel, inteligente, pero que le digan bruto, hermano. O sea, negligente, pues. ¿A cuándo nos gustaba que nos dijeran brutos? No, eso no. Esa palabra se siente pesada, pero a mí que a veces me pesaba me da risa, ese es el acento, como se dice. Entonces le dije, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, no la ganancia en su totalidad, pero con los intereses, de lo que yo les puse un ejemplo, que los intereses son poquitos. Pero sin embargo, ya en grandes cantidades era bastante. Pero el banquero está obligado a pagar los intereses de ese dinero que está en su reserva, en su bóveda, en su banco. Entonces, ahora bien, un ejemplo, solo un ejemplo. Los hermanos, les voy a poner un ejemplo. Los hermanos nos explicaban antes que dárselo al banquero es así. Es así. El hermano Gerardo tuvo un sueño, pero él no se atreve a contarlo a la casa de oración, a la iglesia. Pero se lo cuenta al hermano Saulo, para que él lo cuente. Ese es el banquero. Ese es el banquero. No se quedó guardado con lo que el Señor le dio, se lo contó a otro para que el otro al menos orara o pidiera por oración por tal sueño. No lo tuvo él, pero lo tuvo otra persona. Así nos explicaron, hermano, ¿se entiende? Yo no puedo ir, hermano, pero aquí le doy una colaboración para que vaya usted en vez de mí. Ese es el banquero. No trabajó directamente, pero colaboró para que siempre hubiese ganancia. Ese es el banquero. Entonces, aquí hay muchos banqueros. Aquí hay muchos banqueros que si usted no puede, asigna a otro. Pero, allá ¿cómo le hace? No, tiene que darle para que haga su labor, su trabajo. Pero colaboró.
comparte. Entonces, hermano, yo a grandes rasgos le explico esa manera del banquero, ¿verdad? Porque aquí el Señor reclama y da la oportunidad que si usted por A o B motivo no puede trabajar el talento, pero al menos, mire, yo oí que el Señor dijo algo, pero me van a ver mal, no me van a creer, pero cuénteselo a su vecino. Hermano, dice que un hermano recibió una voz audible que el Señor dice esto y esto, salió. O sea, hubo efecto de lo que el Señor quiso revelar. Eso es dárselo a los banqueros. Bueno, pero veamos, hermano, por qué el Señor está en contra del negligente, en contra del malo, en contra del que, o sea, no se agrada. Miren lo que le dice al final. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Ya no tenía 5, no que 10. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ese es el problema. ¿Qué le pasa al que no rinde? ¿Qué le pasa al que no da ganancias, sino que pérdidas en un trabajo? Lo despide, y si es por ladrón, tanta misericordia que no lo meten a la cárcel, lo despiden sin indemnización, sin ningún 5 y sin el sueldo de esa semana y el mes y el 15, porque fue malo. Y el Señor dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque tengo 30 empleados y yo esperaba gran ganancia. ¿Y qué pasa? Yo veo que va, le di un talento, pero medio talento dejo que tienen trabajando ya. Al revés, en vez de ganancias hay pérdidas. ¿Qué está pasando? Entonces el Señor, el dueño, se enoja. Con que se enojó solo porque se lo entregó tal como se lo dio al siervo, sin ganancia y sin pérdidas, pero no hubo fruto, no hubo nada. Entonces puede comprenderse cómo lo ve el Señor en la vida espiritual de cada uno de nosotros. El pago no es todavía, hermanos. El pago todos lo vamos a recibir al mismo tiempo. El pago no es todavía. Pero hay muchos siervos que están sin hacer nada. ¿Y cómo le va a decir el Señor aquel día? ¿Cómo le va a decir el Señor aquel día a los buenos? Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Al buen siervo, al productivo, al que no cesa de poner su granito de arena dentro de la obra. Pero al mal siervo, como pone el ejemplo de hermano Toñito, como él lo pone en público, yo también lo repito como ejemplo. El mal siervo, en vez de hacer crecer la empresa, la hace quebrar. Amén. Los que han tenido tiendas, los que han tenido negocios saben de esto. Que a veces los negocios en vez de ir para arriba van para abajo, porque los empleados meter las manos. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto en vez de verse puro súper se está viendo como que fuera venta de churros nada más. Hermanos, meter la mano. Entonces, hermano, el Señor quiere prosperidad. El siervo malo, como decía el hermano Toñito, que él dice que en los cartones de leche Formos, ahí le echaba pegas y la sellaba, y como es blanca y pesadita, en leche llegó aquí y que eran pegas. Claro, dice, pero el ejemplo que él pone. Pero quizás más de algunos en muchas empresas robamos. La naturaleza del hombre, ¿verdad? Lo pecaminoso del hombre. En lugar de hacer prosperar, miren, muchos han quebrado, como dice la gente, se han ido a la quiebra, empresas fuertes. Llevan dos quintales de azúcar en la carretilla y solo uno está reflejado en el despachar, y como no vieron qué es lo
que sacó, la otra la venden a otro precio, pero ella es para ellos. Pero él está trabajando, robando de muchas maneras. Hombres que andan despachando, oigan, hombres que andan despachando a las tiendas, surtiendo Tropigas. Cuando tenía el tapón, un caucho amarillo, metían 10 tambos llenos, cilindros llenos de gas a la tienda. Y allá adentro, los que tenía la señora le quitaban el tapón amarillo y ya no tenían el tapón. Y la señora veía que sacaban los tambos. Y como el que no llevaba tapón estaba solo, lleno lo llevaban para afuera. Metían 10, sacaban 4. Fácil hacer quebrar a alguien en vez de dar ganancias, no quedar pérdidas. ¿Sabe qué hacer lo de la Coca-Cola? 10, 15 cajas de gaseosa al litro. Al centro una vacía y alrededor todas llenas. Por cada caja, en 10 cajas, 10 botellas robándole a las tiendas. Y la señora, mira, aquí van. Así, ahí van. Y en medio una vacía. Muchas maneras. Las ventas de papitas que pegan en los tapes, hermano, tengan cuidado con la luz. Ponen la cinta y empiezan a pegar las papitas light, todo eso. De 10 o de 12, no sé cuántas la tiran, pero la señora todo el tiempo le habían puesto 2 menos. Y ella pagaba contento, ni ganancia le dejaba, hasta que una vez, permítame, mire, a saber cuánto tiempo me he estado haciendo esto. No, eso no me había fijado. Todo el tiempo le robaba 2 cuando ellos armaban. Hay muchas maneras de hacer quebrar a la gente, de hacer perder. ¿Cree que el patrón o el dueño, nada de estas ilustraciones que les he puesto, los que han descubierto que en lugar de darle ganancia, le dan pérdida, se sienten contentos? Así el Señor, aquel que en lugar de edificar, de construir dentro de la obra del Señor, que sea aquello sólido, que sea aquello auténtico, que sea verdad, que sea oro, en lugar de que la gente, hermano, en lugar de que los miembros o los siervos estén para sumar y no para restar y dividir, el Señor se enoja con esta persona porque está actuando negligentemente, está actuando de malo. El que es espía, el espía dentro de la obra del Señor no tiene la mira, que lleva y trae. Y el otro que está en la obra no lo viendo porque quiero ver que caiga, quiero ver cuando, mira, bien seco, bien 90, bien, está así con esa maldad de viendo y queriendo que aquello se desborde. Ese es malo, negligente, porque no se goza en la prosperidad, sino que se goza en la mengua. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermano, cuando se le da vuelta la caja de huevo al que va al empleado, está bueno, dice. Bueno, este hombre, con que hay quien que tiene el dicho, hermano, mire, hay un hermano, no voy a decir yo quién, y le voy a decir de qué lugar, pero que él, no sé si ya cambió, pero él tenía el pensamiento que decía, no, si robarle al rico no es malo. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Ahorita no es malo robarle al rico. ¡Ja! Si caes, está bañado en plata, los dueños de caes, conecte la corriente de escondida, róbesela. Que si le robó a un pobre, sí es problema con Dios, pero robarle al rico no es malo, decía. No, robarle al rico no es malo, conecte el agua del alcantarillado así, escondida de fregar. ¿Cree usted que no es malo? El que robó por necesidad, dice. Yo al patrón le robo, si es millonario. Si lo que yo le quito una mojita, hermano, eso es robo. Entonces, quiero decir unos poquitos textos, hermano, porque es que el Señor está disgustado con el negligente. Veamos acá, así repito, Proverbios 10, 4 al 5. Miren las consecuencias del negligente. Por eso es que el negligente, el Señor no está contento con el negligente, con el siervo negligente, porque el negligente, literalmente o físicamente, hermano, esta persona no tiene buenos resultados. 10, 4, 5 de Proverbios. Miren cómo dice aquí: la mano negligente, y nosotros vayamos comparándolo en lo espiritual, es de igual manera. Si lo dice para la vida material, también pasemos a lo espiritual. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahora pasemos a lo espiritual.
La mano negligente empobrece, no le dio nada de ganancia. Y a saber a cuánto tiempo le dio el Señor esos talentos. Veamos otro. 18:9. ¿Por qué razón es que no le gusta al Señor a la gente, al siervo negligente? Porque empobrece su empresa. Dije 18:9. Dice así, después vamos a ver el otro. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. No cuida, no administra, no invierte, sino que derrocha, sino que hace desaparecer el dinero, sino que lo bota. ¿Okay? También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Pero usted puede buscar en el diccionario el concepto bien definido de disipador. Ahora veamos el 19:15, acá mismo. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá de hambre. El negligente padecerá de hambre. Por esa causa al Señor no le gusta. Ahora veámoslo en el área espiritual. El Señor puso 12 columnas en la iglesia. Y de esas 12 columnas el Señor las escogió perfectamente. Y dice que según estaba escrito de Judas, así sucedió de él. Pero no quedaron 11, aunque falló Judas. Y uno dice, no, Judas cumplió la palabra de Dios. Fue un siervo fiel porque cumplió la palabra de Dios. Así dice uno. Así que él se va a salvar porque Judas obedeció lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Pero escogieron como sucesor a Matías. Matías fue, ¿verdad? Pero de esos 12 apóstoles, de esas 12 columnas, aquí dice en 1 Corintios 15:9, veamos. 1 Corintios 15:9, de esas 12 columnas, hablando de los siervos de Dios, de los que han sido llamados, dice aquí en 1 Corintios 15:9 al 10, dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios, yo les decía que el Señor así, Él ve cualidades de personas para su ministerio, para su obra. Ustedes deben de evaluar que la persona que usa de pereza, usa de negligencia, oye hermano, este paréntesis, obsérvelo, analícelo, que la persona que no le gusta trabajar en nada, usted cree que va a querer trabajar en la obra de Dios. No va a trabajar en la obra de Dios. Va a trabajar, pero sí con fines de lucro. Así sí, con fines de lucro. Con fines lucrativos sí va a querer trabajar. Pero si no le gusta trabajar en la materia, mucho menos le va a gustar trabajar en la obra del Señor. Eso sí es una realidad. El apóstol Pablo, antes de ser llamado a la gracia, era un hombre trabajador. Aunque él no había entendido lo de la gracia, pero conforme a la ley, él trabajaba perfectamente. Oiga lo que digo, aunque él no conocía la gracia, pero conforme a la ley, él trabajaba perfectamente bajo el celo de Dios. En cuanto a celo de Dios, fariseo de fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, de los herejes, de los que se oponían a la ley de Dios. Era un hombre perfecto, si así lo dice, que en la ley fue irreprensible, en la gracia también. Así, con esa fuerza, con ese vigor, con ese desempeño, con ese entusiasmo, con esas ganas, me va a servir. Oiga lo que le estoy diciendo, me va a servir en la obra. Y así fue. Cuando fue llamado a la gracia y el Señor, con aquel resplandor de su gloria, lo derribó a tierra y le dice: Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Y empieza a dar las indicaciones y empezó con la misma energía a trabajar en la gracia, ya con la visión de la salvación dentro de la gracia. Y aquí dice este texto que vamos a leer: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El talento que me ha permitido no ha sido por gusto. No lo voy a defraudar al Señor, no lo voy a hacer sentir mal, estaba diciendo aquí el apóstol Pablo. Miren, pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado. Y él no era jactancioso. Pablo hablaba con verdad. Sus palabras pesaban oro. El Señor nada le refutó a Pablo de lo que él decía. Miren, ¿cómo dice? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea que no fue negligente, no fue malo con lo que el Señor le asignó de la predicación a los gentiles y a los reyes y a los de Israel. Miren, dice, he trabajado más que ellos. Mire qué valor de decir, he trabajado más que ellos. Por esa causa la obra floreció con la predicación del apóstol Pablo, porque él cuando predicaba, lo que predicaba era porque lo vivía. Él predicaba de palabras y de hechos. Pero mire la humildad que había en él. Dice la verdad, pero le da el crédito al Señor. Como dice, repito, me gusta este pensamiento, me gusta lo que dice nuestro hermano Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, el poder de Dios. Pero ¿qué está testificando Pablo aquí? Que él todos los apóstoles trabajaron. Eran 12 columnas para que la iglesia fuese fuerte. Pero él dice, he trabajado más que ellos. Mire quién era el apóstol Pablo. Y ahora, hoy en día, muchos pastores, muchos predicadores se enojan, se molestan cuando nosotros hablamos mucho de nuestro hermano Pablo. Ya no hablan de Jesús, dice solo de Pablo, solo de Pablo, solo de Pablo. Y no es el pastor a los gentiles el que nos dio las cartas, fue el que escribió cartas para que los gentiles recibieran la palabra de Dios. Él fue el medio, fue la fuente, fue el canal de bendición para que los gentiles recibiéramos la palabra de Dios. Y como dice, yo he trabajado más que ellos. O sea que no fue perezoso el apóstol Pablo. Y aún cuando estaba en la cárcel, el Señor sabía que él no podía salir a evangelizar, estando en esa incapacidad física para salir, caminar y andar predicando como lo hacía. Él cartas enviaba. Entonces él no descuidó su talento. ¡Qué bendición! No descuidó su talento. Algo hay que estar haciendo. Ya no puedo trabajar en esta área, pero voy a trabajar en esta, de esta manera. No puedo hacerlo ahora de esta manera, pero lo voy a hacer de esta manera. Algo hay que estar haciendo en pro de la obra, porque nuestro Dios nos va a llamar y queremos que nos diga, bien buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Así queremos que nos digan aquel día. Y el detalle es que cuando Él nos levante, queremos oír esa voz. Y todos vamos a estar de pie para ver qué es lo que nos tocó. Y a qué le tocó, échenos las tinieblas de afuera. Y será el lloro y el crujir de dientes.